Mi nombre es César Martínez y voy a tener el privilegio y el honor de compartir con ustedes la próxima hora acerca de los padres entrenados. Llevo más o menos unos 25 años trabajando con seres humanos y trabajando para apoyar a seres humanos a desarrollar su potencial. Y básicamente lo que quiero poner al servicio de los padres es el conocimiento que he logrado adquirir a lo largo de todo este trasegar, no solamente entrenando a otras personas, sino también siendo el padre de dos niñas, dos mujeres hoy ya tienen 30 y 28 años, pero realmente el inicio de mi carrera, cuando empecé todo este tema del desarrollo del potencial humano, ellas eran todavía pequeñas y por lo tanto de alguna manera fueron conejillo de indias de todo este proceso. Lo cierto es que tengo hoy en día, que ya son mujeres hechas y derechas, una relación con ellas absolutamente extraordinaria, que no se hubiera dado si no hubiera, creo yo, si no hubiera aprendido tanto del tema del potencial humano y de la manera como podemos crear relaciones efectivas con las personas a nuestro alrededor. De modo que pues espero que le saques mucho valor a este tiempo que vamos a compartir juntos. Y empiezo por decirte claramente que mi intención es que veas suficiente material en esta hora que estamos aquí para que te lances a participar en un entrenamiento mucho más profundo que vamos a realizar virtualmente empezando el próximo 26 de octubre, pero ya te hablaré de los detalles al final. Así que voy a empezar por hablar un poco sobre lo que he descubierto en estos años de estar trabajando con seres humanos y con padres y con hijos, porque creo que el mayor aprendizaje no ha sido de trabajar con padres, el mayor aprendizaje ha sido de trabajar con hijos que ya son adultos, hijos que ya han iniciado su trasegar por la vida, su caminar por la vida, y en algún momento encuentran barreras y encuentran situaciones que no los están apoyando a vivir una vida satisfactoria. Y en esa exploración de lo que los frena, pues usualmente el punto común es la creación de su propia personalidad, la creación de su propio ser, que ocurre desde la perspectiva del coaching contextual, desde la perspectiva de la tecnología que yo pues manejo aproximadamente entre los 5 años y los 12 a 15 años. Esa es la época donde el humano construye esa historia que lo limita, esa historia que lo determina, esa historia que luego lo va a llevar por el camino de la vida que él piensa que elige, ¿no? Porque el adulto piensa que está eligiendo, pero en realidad mi experiencia me dice que no es tan elegida, es más bien programada, es más bien definida. En todo caso, independientemente de cuál sea el origen de esto, lo cierto es que hoy encuentro y cada vez con mayor fuerza relaciones conflictivas entre padres y hijos, ¿no? Decimos que es que hay brechas generacionales y tenemos muchas excusas y creo que la literatura y el mercadeo de cursos, talleres y libros pues ofrece muchas explicaciones al problema. ¿Por qué tenemos tantos problemas para crear relaciones no conflictivas con nuestros hijos? Algo que preocupa mucho y me preocupa a mí en los talleres que he dado durante los últimos 15 años es ver cómo la juventud, las personas que llegan a los talleres menores de 22, 23 años, llegan bastante perdidos, no encuentran un camino claro para sus vidas, como que hay algo que hace falta y que de alguna manera
pues como padres creo que queremos apoyar a nuestros hijos a encontrar y definir ese camino. No tengo que hablar de la falta de los hijos que no respetan la autoridad y la experiencia de sus padres. Creo que todos los que hemos sido padres en algún momento hemos experimentado esa situación en donde nuestra autoridad, nuestra experiencia no es respetada, no es asumida por nuestros hijos y por supuesto eso genera conflictos y situaciones que no son agradables. Y por último, diría que algo que está ocurriendo mucho es que nuestros hijos no eligen de manera muy asertiva con quién se relacionan, ¿no? No eligen de manera muy asertiva y muy acertada con quién se relaciona y con quién confían. Digamos que esos son los parámetros desde los cuales empiezo a establecer lo que se constituye el entrenamiento para padres entrenados. Y lo llamo para padres entrenados porque mi propuesta es que más que tener unos padres poderosos y apasionados, requerimos tener unos padres entrenados para poder tener unos hijos poderosos y apasionados. Muchos de los padres lo que hacen es enviar a sus hijos a entrenamientos, talleres, escuelas, colegios y personalmente di muchos entrenamientos hace muchos años de jóvenes y de niños. Pero mi experiencia me decía que si por más trabajo que tú hagas con un joven o con un niño en el salón, si su padre, su madre no están entrenados, no están alineados, realmente el trabajo se pierde, ¿no? Claro, para los padres es mucho más cómodo que alguien más se haga cargo y al final dentro de la estructura antropológica del ser humano de buscar culpables y víctimas afuera, pues entonces estos talleres se convierten en otro culpable más de por qué se presentan estos problemas, porque tengo una relación conflictiva con mis hijos, porque mi hijo no está perdido, porque mi hijo no respeta mi autoridad ni mi experiencia, porque mi hijo está eligiendo de manera tan equivocada en quién confía y con quién se relaciona. Y entonces los talleres se convierten también en una nueva razón, de por qué nuestros hijos no están caminando por ese camino. De manera que en este entrenamiento pues he construido 4 elementos que creo que son fundamentales y que voy a compartir con ustedes esta noche para entrenarnos como padres y abrir la posibilidad de que nuestros hijos pues transiten por unos caminos no tan intensos e incómodos como quizás los hemos transitado nosotros. Tengo que empezar por invitarte a hacer esta reflexión, y es la siguiente. Cuando yo me paro frente a un taller de padres y les pregunto, ok, papás, ¿ustedes quieren que sus hijos vivan unas vidas igualitas a las de ustedes? La respuesta usualmente es no, yo quiero que mi hijo viva una vida mejor. ¿Ustedes quieren que sus hijos repitan los mismos errores que ustedes? No, yo quiero que mi hijo aprenda de mis errores. ¿Ustedes quieren que sus hijos vivan una vida extraordinaria? Y claro, yo quiero que mi hijo viva una vida extraordinaria. Y esa es la parte consciente de todos los padres. Los padres conscientemente queremos que nuestros hijos vivan vidas mejores que las nuestras, distintas al menos que las nuestras. Algunos, sin embargo, los he encontrado que quieren que sus hijos vivan sus mismas vidas, y pues eso es otro tema. Esas personas, desde mi perspectiva, no tienen que entrenarse a nada, porque yo creo que no hay nadie más experto que tú en vivir la vida que tú vives y en tener las experiencias que tú tienes y en tener los resultados que tú tienes. Si nadie puede venir a decirte a ti cómo vivir tu vida para tener tu vida. Todos nosotros somos expertos en vivir la vida como la vivimos y en crear los resultados que tenemos y en experimentar la vida de la manera que la experimentamos. Nadie tiene la autoridad, creo yo, de decirme a mí cómo vivir mi vida, porque yo soy un experto en esa vida. Si alguien quiere vivir una vida igual a la mía, pues yo soy el mejor mentor del planeta. Si alguien quiere, te voy a contar dos temas de mi vida. Si alguien
Si alguien pesa 180 kilos, o sea, toda la vida es el gordo del paseo, del colegio, de la familia, y de pronto quiere bajar 100 kilos de peso, pues yo sé cómo hacer eso. Yo lo hice. Yo hasta los, no sé, 40 años, 46 años tuve sobrepeso de más de 100 kilos, y a los 46 años empecé un proceso que me llevó finalmente a que a los 50 años yo estaba pesando aproximadamente 95 kilos, que he mantenido con mucha lucha, y que ahora mismo yo digo, yo soy experto en pesar 95 kilos, necesito seguir trabajando para ser un experto en pesar 80 kilos, que es el peso ideal en el cual yo debería estar. Aún no lo logro, sigo explorando y sigo trabajando en mí para llegar a ese peso, pero yo soy experto en bajar de 180 kilos a 95 kilos, experto. Si alguien quiere lograr ese propósito, yo soy bueno para decirte qué hay que hacer. La otra historia de mi vida, el otro resultado para el cual yo soy muy bueno es, yo me casé a los 24, 25 años, me separé a los 28, me volví a casar a los 30, me separé a los 49, me casé a los 53 y tengo 58. Es decir, que si tú te quieres casar y separar, y luego casarte y separar, y luego volverte a casar, yo soy el consultor, yo soy experto en eso, ¿no? Todos nosotros somos expertos en tener la vida y los resultados que tenemos. Y cuando hago la pregunta a los padres, ¿tú quieres que tu hijo o tu hija viva una vida distinta? Y la respuesta es sí. Me asombra como luego les pegamos en la mano cuando se salen de la línea, ¿no? Los castigamos cuando no hacen las cosas como nosotros nos parece, como nosotros queremos, como nosotros pensamos que es correcto. Y lo que creo que como padres no vemos muchas veces es que terminamos entrenando a nuestros hijos para que vivan una vida dramáticamente similar a la nuestra. Y no estoy diciendo que la vida nuestra sea mala, no lo estoy diciendo, no es mi premisa. La premisa es, nosotros los padres no queremos que los hijos vivan una vida igual a la nuestra. Entonces, si esa es la premisa, pero luego los entrenamos a que vean las cosas como nosotros las vemos, que nos entiendan, que nos escuchen, ¿no? Como yo digo, que dibujen, que no se salgan de la línea, y cuando se salen de la línea los castigamos y los corregimos, pues entonces hay una contradicción, porque si yo soy experto en vivir la vida que vivo, yo quiero que mi hijo no viva la vida que yo he vivido, pero luego lo entreno a que haga las cosas como a mí me parecen y piense como yo pienso y juegue como yo juego, pues lo que estoy haciendo de cierta manera es llevándolo por el camino de una vida predecible. Las vidas no son iguales a las de los hijos, no vivimos la misma vida de los padres, pero yo creo que es más por un cambio cultural, por un cambio externo. Porque las culturas cambian, la tecnología cambia. Entonces, claro, mi abuelo hizo sufrir a mi abuela toda su vida, porque mi abuela nunca lo pudo dejar. Mi papá hizo sufrir a mi mamá 23 años porque mi mamá le tomó 23 o 24 años, 33 o 34 años deshacerse de mi papá. Y yo, pues a diferencia la mujer primera que yo me casé, a diferencia de mi mamá, a los 4 años dijo, yo ya no lo soporto, y me mandó a volar a mí a los 4 años. Pero creo que si hubiera habido la cultura, si se hubiera sostenido la cultura, posiblemente lo que hubiera terminado ocurriendo es que yo iba a repetir la experiencia de mis padres. Es decir, a mí me entrenó mi padre para ser un hombre que iba a ser no necesariamente iba a ser muy feliz a mi esposa. Y eso es lo que yo creo que en algunos aspectos los padres entrenamos a nuestros hijos en automático a que sean dramáticamente similares a nosotros. De manera que en este entrenamiento quiero darte herramientas para que eso no ocurra en aquellas áreas en donde tú no quieres que eso ocurra. Porque yo tengo muy claro que hay ciertas áreas de mi vida en donde yo estaba muy comprometido a que mis hijas siguieran el camino que yo seguí, porque entre otras cosas fui muy exitoso en ese camino, pero en otras no, y en ese otro camino tuve que aceptar
sí, aceptar y que algunas de sus acciones pues no cuadraban con mi pensamiento y con mi perspectiva, pero si yo no quería que repitieran mi historia, pues tenía que darles un espacio para que ellas encontraran su propio camino. De modo que a grandes rasgos, ese es como el propósito de todo este entrenamiento para padres. Apoyarte a descubrir cuáles son las áreas de tu vida en donde tú quieres que tus hijos, digamos, caminen como tú caminaste porque fuiste exitoso, porque tuviste satisfacción, en cuáles no, para ver cómo podemos apoyarte como padre a darles una perspectiva y a darles una posibilidad de generar algo diferente. Y para que eso ocurra, lo que he diseñado son 4 pasos fundamentales. Estos 4 pasos son fundamentales para poder caminar ese camino, para poder construir esa relación con nuestros hijos y más que todo para podernos convertir en los entrenadores de nuestros hijos, de manera que logremos ese propósito ulterior. Si tu conversación mental es que tú quieres que tus hijos repitan tu vida, esto no tiene sentido, este entrenamiento no tiene sentido para ti, porque tú ya eres un experto en vivir tu vida y seguramente lo que vas a hacer es generar que tu hijo viva una vida o tu hija viva una vida exactamente igual a la tuya, con las bendiciones que seguramente tienes y también con los fracasos y con las cosas no tan chéveres que también seguramente tienes. Si en cambio tienes claridad absoluta de que hay caminos que tú quieres que tu hijo camine, pero hay caminos que no, entonces creo que estos 4 elementos que voy a compartir contigo son fundamentales. El primer elemento que que creo que es requisito indispensable es aprender cómo aprenden. Aprender cómo aprenden los humanos, no nuestros hijos, porque es que nuestros hijos son humanos y nosotros somos humanos. Pero hay algo que no nos enseñan, que no nos transmiten, o que nos transmiten con una agenda, nos transmiten con un propósito, con una agenda oculta, que es la agenda oculta de la educación tradicional, que es formar de cierta manera buenos empleados, buenos robots para las plantas de producción del mundo. Y si estudias un poco sobre el origen de la educación tradicional, pues realmente fue la industria la que financió la construcción y la institucionalización de la educación para poder tomar a niños que vivían libres en el campo, que no tenían horarios, que eran ciertamente bastante felices, más libres, y sentarlos en una sala y entrenarlos a estar sentados en un escritorio y entrenarlos a ser unos buenos empleados o unos buenos entes, unas buenas partes de procesos productivos industriales. Eso fue a grandes rasgos lo que hizo la educación. Y entonces nos enseñaron o nos dicen que los humanos aprenden por repetición. Entonces, como aprendemos, nos enseñan a leer por repetición, y pensamos que el proceso de aprendizaje del humano es lineal. Creo que si el proceso del humano fuera lineal, cuando mi padre me dice, ojalá usted aprenda de mi experiencia, yo aprendería, ¿no? Cuando mi padre me dice, usted no comete estos errores, yo los cometí, me fue mal, pues entonces yo aprendería y yo no cometería los errores que mi padre cometió. Pero ¿cuántos de ustedes están sentados ahí y pueden decir, oiga, yo a la larga terminé cometiendo muchos errores que me advirtió mi padre me advirtió, mi madre me dijeron, y sin embargo no aprendí nada? Muchas veces de nuestras propias experiencias no aprendemos nada. Pues nuestros hijos no están aprendiendo ni de lo que nosotros decimos, ni de nuestro ejemplo, ni de lo que le están diciendo en el colegio. Luego es importantísimo entender cómo aprenden a aprender, o es importantísimo aprender cómo aprenden los seres humanos. Y vamos a trabajar mucho en este entrenamiento que vamos a hacer en octubre sobre cómo es el proceso de aprendizaje del ser humano. De manera muy superficial, les quiero invitar a considerar lo siguiente. Los humanos somos animales con conciencia que interpretamos la realidad. Es decir, nuestra mente lo que hace es ver lo que está sucediendo allá afuera en el mundo y contarse una historia sobre eso que
tiene la habilidad de ir a contarle a otro. Parece que los animales, los demás animales de la naturaleza no tienen esa habilidad. Los animales no están contándose historias entre ellos. Ellos ven lo que está sucediendo, lo viven, lo experimentan y luego se mueven a otra experiencia y luego se mueven a otra experiencia, y las experiencias pasadas pues les dejan ciertos aprendizajes instintivos, pero los humanos, en cambio, tenemos esta habilidad extraordinaria de crear historias, de interpretar, de tener algo que decir sobre lo que está sucediendo. Y aprendemos de esa manera. Es decir, que cuando nosotros estamos comunicándonos con nuestros hijos, ellos no están escuchando lo que estamos diciendo. Ellos están escuchando lo que ellos opinan acerca de lo que nosotros estamos diciendo. Cosa que es exactamente igual al revés. Cuando nuestros hijos se comunican con nosotros, nosotros no los estamos escuchando. Estamos escuchando nuestra opinión, nuestra interpretación de lo que ellos nos están comunicando. Por supuesto, imagínate los problemas de comunicación que hay ahí. Entre otras cosas, pasa lo mismo en las parejas, en los negocios y en la vida. Esto no es una cosa exclusivamente de los padres y los hijos. Pero poder profundizar como padre en el proceso, en el mecanismo de aprendizaje del ser humano, para poder tener la luz de cómo es que está aprendiendo mi hijo o mi hija, qué es lo que está interpretando, qué es lo que está mirando, pues es fundamental en la creación de una relación distinta y de una apertura de canales de comunicación y de una apertura de posibilidades diferentes para mis hijos. De manera que ese es el primer paso, aprender cómo aprenden. ¿Cómo aprenden? Aprenden interpretando. ¿Cuál es su compromiso fundamental en ese proceso de interpretación? Y esto es sumamente importante. Su compromiso fundamental en el proceso de interpretación, cuando empiezan a crear su personalidad, es protegernos a nosotros, a los padres. Es proteger a sus padres. Porque ellos son, desde esta cierta perspectiva, son unos cachorros que dependen totalmente de sus padres. Entonces, para esos cachorros es fundamental que sus padres estén bien. Es fundamental que sus padres estén contentos, que estén tranquilos. Luego, cualquier cosa que atente contra el bienestar, la tranquilidad de sus padres, los pone ellos en riesgo, los pone ellos en peligro. Y esto es fundamental a la hora de crear mi personalidad, porque mi personalidad lo que busca es proteger a mis padres, no protegerme a mí, sino protegernos a nosotros. Como padre, cuando empiezo a tener esa conciencia y me doy cuenta de que mi hijo o mi hija están protegiéndome a mí, puedo empezar a tener con ellos una relación y un diálogo para ubicar de mejor manera estos elementos de interpretación, de modo tal que en lugar de protegerme a mí, que ya estoy, digamos, grande y que ya estoy formado, que más bien se proteja a sí mismo. Y en ese proceso construimos alta autoestima, construimos seguridad, construimos poder personal. Cosa que cuando están protegiéndome a mí, cuando están protegiendo a sus padres, pues obviamente se ponen de segundos, su autoestima baja, su seguridad baja y su poder personal baja. De manera que el primer paso es aprender cómo aprenden. El segundo paso es observar lo que aprenden, porque es que una vez que aprendo cómo aprenden, necesito empezar a mirar qué es lo que están aprendiendo, ¿no? Porque así tengan 5, 6 años o 4 años, ellos ya han aprendido, ¿no? El cerebro, dicen que los niños, los bebés, desde más o menos los 2 años y medio, 3, ya empiezan a entender su realidad, empiezan a crear una historia sobre su realidad. Que no la puedan poner en palabras no significa que no la conozcan y que no estén inventándose o construyendo historias acerca de su realidad. De hecho, hay un documental extraordinario que les quiero recomendar. Está en YouTube, estuvo mucho tiempo en Netflix, ya no está en Netflix. Se llama El mundo extraordinario de los bebés. Y en ese documental muestran como una pareja de sordomudos que tiene unos bebés, unos hijos. Resulta que
desde el año y medio hay una comunicación súper fluida con señales entre los padres y los hijos, y resulta que al año y medio, 2 años, estos niños son absolutamente conscientes de su realidad, se pueden comunicar, no lo pueden hablar porque su sistema lingüístico no se ha terminado de desarrollar, los músculos de su cara aún no les dan, no tienen esa habilidad, pero como se comunican por señales, pues lo que muestra ese documental es el tremendo nivel de despertar de los niños desde muy temprana edad a lo que está sucediendo a su alrededor. Y recuerden, ellos no están despertando linealmente, ellos no están viendo el mundo como está sucediendo, ellos están viendo el mundo como lo están interpretando. De manera que observar lo que están aprendiendo nuestros hijos es fundamental en la creación de estos hijos poderosos, de estos hijos que se presenten ante la vida de una manera distinta a que simplemente pensamos que la comunicación es lineal. Primer paso, aprender cómo aprenden. Y segundo paso, observar lo que aprenden. Les voy a pedir un segundito. Perdón. Entonces, el segundo paso es observar lo que aprenden. El tercer paso es alinear lo alineable, porque muchas veces ya no es como es un proceso de interpretación y nosotros no podemos, de cierta manera, controlar la manera como nuestros hijos interpretan la vida, cómo se interpretan a sí mismos, cómo interpretan a los hombres, a las mujeres, cómo interpretan el dinero, el trabajo, lo bueno, lo malo. Eso no lo podemos manejar. El cerebro tiene sus propios sistemas de interpretación. Pues habiendo aprendido lo que aprendan, habiendo aprendido cómo aprenden y habiendo observado lo que han aprendido, puedo empezar a tener conversaciones para alinear lo que sea alineable. ¿Alinearlo a qué? Alinearlo a lo que yo veo que no deben, digamos, repetir, los patrones que no deben repetir, porque yo mismo he experimentado fracasos personales, dolores personales, que claramente no quiero que mis hijos repitan o que mis hijas repitan. Entonces, hay algunos elementos y el entrenamiento te va a dar unas herramientas para que tú puedas entrar a alinear lo que es alineable. Ahora, hago la claridad porque no es alinearlo todo, no es posible. Me encantaría decirte, no, con esto tú vas a hacer que tus hijos pues vivan vidas perfectas. No, hay algunas cosas que se pueden alinear, hay algunas cosas que no se pueden alinear, entre otras cosas, porque insisto que hay automáticos del ser humano que producen extraordinarios resultados. Entonces no se trata de que mis hijos sean pues hechos moldeados tal cual yo quiero que sean, sino se trata de que yo como padre los pueda guiar a encontrar un sistema a construir un sistema de creencias, a encontrar unas interpretaciones que los apoyen nuevamente a generar unas vidas adultas o de adolescencia o de juventud, mejor, para no llamarlo adolescencia, que sean, digamos, menos conflictivas y menos alejadas de lo que yo como padre quiero que ocurra con ellos. De manera que ese es el tercer paso, alinear lo que es alineable. Y el cuarto elemento tiene que ver precisamente, o el cuarto paso tiene que ver precisamente con lo que les decía, aceptar lo que hay. Hay aspectos del sistema de creencias de nuestros hijos en el cual nosotros no tenemos ya mucho que hacer. Y puede que tengan 5 años y ya tienen elementos en su sistema de creencias que no podemos cambiar. El sistema de creencias del humano lo produce, como les dije, más o menos entre los 3 o 4 años hasta los 12 o 15 años. De ahí para allá lo que va a hacer el niño es tomar ese sistema de creencia y confirmarlo.
Entonces, podemos intervenir en la creación de ese sistema de creencias en su primera etapa de la vida y podemos también intervenir de cierta manera mediante las herramientas que podemos adquirir a través de este entrenamiento para que cuando nuestros hijos ya son jóvenes, ya tienen 15, 16, 17 años, podamos apoyarlos a alinear lo que sea alineable y también los podamos aceptar, como padres podamos aceptar lo que hay. No, no podemos venir desde la presunción de que porque no piensan como yo van a fracasar. No podemos venir de la presunción de que porque son distintos a mí, entonces no van a tener vidas satisfactorias. Creo que como padres, parte de nuestra función es ser una especie de malla de seguridad que pueda apoyarlos precisamente cuando las cosas no salgan como queremos que salgan. Porque al final creo que la función del padre es esa. Los primeros años, la metáfora que yo uso es que los primeros años nosotros vamos manejando el coche, el auto de sus vidas, y les estamos enseñando cómo manejar. Y luego en algún momento de la vida nos sentamos en el puesto del copiloto y luego ellos manejan. En algún momento de la vida nos sentamos en el asiento de atrás y en otro momento de la vida vamos en el carro de atrás, pero siempre ellos llevan el timón y es nuestra responsabilidad mediante el aprendizaje de ciertas herramientas, apoyarlos a que lleven el carro por donde ellos elijan llevarlo y no necesariamente por donde nosotros pensamos que lo tienen que llevar. De manera que esos son los 4 elementos o los 4 pasos para convertirte en un padre o en una madre de un hijo o una hija poderoso o poderosa. Primero, aprender cómo aprenden. Segundo, observar lo que aprenden. Tercero, alinear lo que es alineable. Y cuarto, aceptar lo que hay. Entender que el fracaso no es fracaso cuando hay un nuevo lanzamiento, cuando hay una nueva oportunidad de lanzarse. De manera que espero que con estos 4 pasos que he explicado muy superficialmente, pues te hagas una idea de lo que se trata el entrenamiento, de lo que se trata la formación que vamos a hacer en octubre. Y me gustaría abrir ahora mismo el espacio para algunas preguntas de ustedes, de manera que puedes bien sea levantar tu mano o prender tu cámara y hacer alguna señal, o puedes escribir tu pregunta en el chat. Así que abro el espacio para preguntas. O fui muy claro o no entendieron mi papá. Ay, hola César, buenas noches. Es que estoy súper mal de internet, qué pena, pero no he podido poner la cámara, pero muchas Tranquila, gracias. tranquila. O sea, súper todo lo que las 4, digamos, observaciones que debemos de tener en cuenta en nuestros chicos, digamos que no es, o sea, es muy realista y no es fácil el papel de ser papás. O sea, yo creo que es una tarea, pues a mí me cuesta a veces entender, pero lo entiendo y digamos que no solamente entender, sino aceptar y tratar de hacer un buen papel en esa función que la vida, el universo y Dios, lo que se llame, nos ha dado. Gracias, César, y bueno, yo espero hacer el curso contigo. Vale. Antes de cerrar, voy a dar unas informaciones sobre el curso para los que estén interesados. Bien, ¿alguna pregunta o algún comentario o alguien necesita una claridad? Hola César. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bien, César, encantada de escucharte y estar nuevamente aquí contigo. Vale. No, excelente, excelente lo que estás compartiendo, porque es refrescante y saber que nadie nació aprendido y pues como decir obviamente las oportunidades de que ellos también
pues manejen sus vidas y de alguna manera no repitan ciertas cosas que uno a veces quiere que vivan sus vidas, pero uno quiere controlar por el miedo a veces a que de pronto de soltar o de querer controlar ciertas situaciones en lo personal, de que no vivan lo mismo, pero como tú dices, si no se permite que ellos experimenten otras cosas o vivan sus experiencias o repitan como la historia de nosotros, pues de alguna manera lo van a repetir. Entonces, pues yo súper comprometida aquí con mi esposo, pues también lo queremos tomar. Vale. Recuerda siempre que el órgano que se llama cerebro tiene una sola función, que es protegernos. Ahora, el tema es que como ya no nos... O sea, antes nos protegía en la selva de que nos comieran los leones. Ahora el órgano cerebro nos protege de que nuestra historia, de que nuestra perspectiva, de que nuestra manera de ver la vida no sea agredida, o sea, no sea agredida. Y entonces, en realidad, esta resistencia a soltar el control es automática. Es un acto de defensa. Una parte muy fuerte y muy profunda que vamos a trabajar en el entrenamiento es cuando el humano se siente atacado, automáticamente se defiende. O sea, esa es como la función del cerebro, es protección. Entonces, la mayor parte de los conflictos que tenemos con nuestros hijos, vienen porque, no porque nosotros tengamos o no tengamos la razón, sino porque ellos están interpretando que nosotros pensamos que ellos están equivocados. Ahora, hay maneras, y vamos a trabajar maneras de comunicarnos con ellos para transmitirles la información sin que su mente sienta la agresión. Y lo que va a hacer es bajar la guardia y que haya un nivel de comunicación de dos vías. Es decir, que ni que el padre suba los puños porque es que aquí se hace lo que yo digo y yo soy, porque yo sí sé cómo es, ni que el hijo sienta que es que no confían en mí, es que no me creen a mí, que en realidad no es ninguna de las dos. La mayor parte de los padres confiamos en nuestros hijos, la mayor parte de los hijos quieren que sus padres los protejan. O sea que de alguna manera a un nivel inferior, no voy a decir inconsciente porque creo que está en la conciencia, solo que está tapada por tanta información, pues tanto los padres queremos comunicarnos con nuestros hijos como nuestros hijos se quieren comunicar con nosotros. Pero luego se mete el famoso ego, y el ego es el que le encanta la pelea y le encanta tener la razón y es el que genera los choques. De modo que eso que estás comentando me parece súper clave para generar el diálogo con nuestros hijos. Y quizás lo que agregaría, y no darnos tanto palo por querer tener el control, es como, es un automático, no lo puedo evitar. ¿Cuánto tiempo me quedo ahí? Eso sí lo manejo, eso sí lo podemos manejar. ¿Cuánto tiempo me quedo con esta necesidad de tener el control? Eso sí lo puedo manejar. Y la magia de todo esto es que cuando suelto el control, cuando abandono ese lugar de reacción, la espuma baja y se abren los caminos de comunicación y fluye la relación y fluye, por supuesto, la vida de nuestros hijos. De manera que grandioso aporte y que me abrió la puerta para hacer este comentario. Muchas gracias, César. Gracias a ti. Samir. Hola, César. Hola, mi querido César. ¿Cómo están? Tu estudiante eterno. ¿Dónde anda? Es un placer escucharte y poderte agradecer una vez más, de verdad, todo lo que he aprendido a tu lado. De hecho, de verdad que este entrenamiento me llega en un momento muy especial de la vida, porque pues con tanta vaina que pasa alrededor y que con tanta mentira, con tanta cosa, vengan las personas, es un honor escuchar personas que realmente hacen las cosas de corazón y con criterio. De ti aprendí muchas cosas, de hecho te lo digo, o sea, me parece maravilloso el entrenamiento porque ese es el orden. Pienso que
que las personas se están equivocando y piensan que hay que educar a los hijos, y primero hay que educar a los padres, porque es que los padres son los que están sometiendo a los hijos, y del lenguaje, porque eso lo aprendí contigo. Tú sabes que yo soy enamorado del lenguaje y de lo que se dice cuando a veces uno somete a los hijos a que siga la vida de uno, porque los vuelve hasta competencia, cuando dices, haz lo que yo no pude hacer, o sea, lo vuelve responsable de las frustraciones de uno mismo, lo puede hacer, y en ocasiones competencia. Además, de hecho, para compartir de verdad, porque sabes que tenemos 3 hijos, 24, 23 y 16, y estamos viviendo eso. Y es complejo porque cuando le quieres mostrar algo a tu hijo, de pronto también lo vuelves competencia, que también inconscientemente se lo puede frustrar porque él piensa, quiere vivir en la vida de uno, y entonces dice, yo nunca podré llegar a hacer eso. Entonces se rinde. Entonces es bastante interesante el orden de los factores. Esa frase salió desde que yo te conocí y es mi frase, pero el orden de los factores, la vida real es diferente que las matemáticas. El orden de los factores sí altera el resultado. Entonces, sí. Y cuando uno le dice a su hijo, mira, yo quiero que tú hagas lo que yo no hice, lo está mandando a la calle para que aprenda de otra persona y no de uno, porque él dice, si yo fracaso, lo estoy traicionando yo. Y eso, por ejemplo, lo estoy viendo con mi hijo te los comparto a todos de verdad con mi hijo, que lo amo lógicamente, y es complejo manejar eso. Entonces, eso es especial, César, gracias de verdad, porque por más de que uno entrene, y tú sabes que yo me dedico también uno no puede ser objetivo con uno mismo, uno necesita gente como tú para que le ayude a uno a mirar las cosas, y eso es el primer paso. Yo creo que uno como padre, te quiero dar las gracias, también quiero preguntarte, precisamente dentro del mismo entrenamiento, pues me imagino que sí, pero pues quiero, pues pronto, para que hay gente que no pregunta eso, pues yo, o sea, hay lógicamente tareas y herramientas para que después uno pueda compartir con los hijos, o sea, sí. ¿Sí me hago entender? O sea, sí, es eso. De hecho, lo estoy manejando de la siguiente manera. Todo el entrenamiento está enfocado en que tú lo puedas aplicar de manera, o sea, aterrizarlo a tu vida de manera inmediata en tu relación con tus hijos. Y adicionalmente a eso, como un bono en ciudades donde tenga 15 personas de la misma ciudad, vamos a programar posterior al entrenamiento, que en principio es solo para los padres, en principio. Vamos a programar un entrenamiento de 8 horas padres con hijos, pero para poder generar eso requiero tener 15, digamos, familias, ¿no? Este entrenamiento está diseñado sobre todo para los padres, pero o sea, primordialmente para los padres, pero vas a tener herramientas que vas a poder poner en práctica de manera inmediata, ¿no? Son 4 sesiones de 4 horas. Al final de la primera sesión te vas a llevar herramientas para esa misma noche poder tener, o al otro día poder empezar a tener conversaciones distintas con tus hijos. Pero a raíz de la pregunta, a raíz de un comentario de alguien que me hizo un poco esta misma pregunta, vi el valor de una vez que tengamos a los padres entrenados, ver de qué manera creamos un espacio para que los padres y los hijos compartan. Por ahora lo he pensado presencial, cuando tenga 15 familias en una ciudad, pero seguramente más adelante, si se puede, si definitivamente no tengo 15 personas de una misma ciudad, pues miraré la manera de hacerlo virtual, de modo que ese espacio va a ocurrir posterior a este entrenamiento. Estoy totalmente comprometido con ello. Gracias, César. No, gracias a ti por la pregunta. Les agradezco mucho que hayan estado aquí esta media hora. Sé que es un poco tarde, esta hora, está casi hora. Sé que es un poco tarde, pero pues entiendo que a estas horas a veces es más fácil tener la plática. El entrenamiento empieza el 26 de octubre, las matrículas se cierran el 24 de octubre y el costo es por pareja 180,000 pesos con 2 pantallas, papá y mamá, o 150,000 pesos si es una sola persona. Y nada, espero que junto a mí encontremos caminos para que nuestros hijos realmente se conviertan en esos seres poderosos, apasionados y exitosos que todos los padres queremos crear. Gracias a todos por haber estado aquí. La charla va a quedar en mi canal de YouTube.
De manera que si están inscritos en mi canal, pues ya les llegará la notificación. Si no están inscritos en mi canal de YouTube, pues inscríbanse, César MTZ Coach.